Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos y nuestros investigadores. Y como verán, estamos en campo, sí, estamos en las instalaciones del Instituto Tecnológico de México, Campus Concal, y para mí es un placer conversar con el doctor Ángel Piñeiro. Doctor, dígame, ¿qué se está produciendo aquí? Y esto es lo que se llama zacate. Buenos días, Freddy, muchas gracias por la entrevista. Bueno, lo que aquí se produce es un recurso que los productores en esta región y bajo estas condiciones de seca, es lo que el productor necesita, ¿no? Estos son pastos, le llamamos pastos mejorados. Este pasto es un pasto que le denominamos, o que su nombre científico, su nombre técnico es pasto 715, ¿no? Ese pasto, pues ahorita una de las principales problemáticas de la ganadería en esta región, pues es la época de secas, ¿no? En esta época de secas, pues la falta de lluvias o las lluvias erráticas generan principalmente desabasto en pastos, o la calidad de los pastos y la disponibilidad de los pastos en esta época es baja, ¿no? Entonces los bancos de biomasa que aquí, como los que estás viendo, pues ayudan a mitigar ese efecto, ¿no? de la sequía en la ganadería, ¿no? Existen diversos pastos en la región, los cuales con un correcto manejo y un correcto manejo agronómico pueden llegar a producir grandes cantidades de biomasa, ¿no? En cuanto a proteína, en cuanto a materia seca, en cuanto a fibra, ¿no? Que es lo que principalmente los productores utilizan para sus animales, ¿no? Regularmente en la región tropical los pastos en esta época tienen 2-3% de proteína, ¿no? Y su crecimiento es bajo, ¿no? Sin embargo, estos pastos pueden llegar secas. En épocas secas, exactamente. O sea, en épocas de secas la proteína es 2 a 3%. Exactamente. En época de secas, como tú mencionas, es baja la proteína. Por lo tanto, la ganancia de peso de los animales y la producción de leche se ve afectada, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros tenemos, como en este caso, bancos de biomasa o bancos de proteína que nos ayudan más bien a compensar la falta de alimentos, podemos incrementar un poquito o mantener la producción de leche en ciertas épocas del año, ¿no? Este pasto, como te comentaba, es un pasto que se llama 715, pero hay otros que se llaman, por ejemplo, el M22, el pasto Guatemala, el clon Cuba. Hay diferentes pastos, ¿no? Incluido también el Taiwán, que con un correcto manejo y un correcto manejo agronómico puede también ayudarnos durante la época de secas, ¿no? Y en general, en la región tropical existen muchos recursos locales que pueden ser utilizados para mitigar la época de sequía o mitigar el desabasto de los alimentos. En este caso, usted nos está hablando de banco de biomasa. ¿Por qué se les dice banco de biomasa? Y el zacate, ¿cuánto tiene que crecer para que sea bien aprovechado por los animales? Tiene que ser muy alto para ser aprovechado. Ok, no, en este caso, bueno, va a depender. En este estudio, por ejemplo, es un trabajo de residencia profesional. En este estudio estamos evaluando la edad de corte, ¿no? La literatura dice que con 60-70 días de edad de corte que tengan los pastos es el óptimo. 60 días. 60-70 días. Debido a que el contenido de proteína, mientras más joven sea, es mayor. Y también mientras más joven sea el pasto, pues la concentración de fibra, lignina es menor, lo cual hace que el animal lo aproveche de la mejor manera. ¿Qué es fibra lignina? Fibra y lignina pues son componentes fibrosos que contiene la planta, ¿no? Que en el rumen del animal pues tardan un poquito en degradarse o son más lentos en degradarse. Mientras mayor sea el pasto, mientras más alto sea o más viejo sea el pasto de 100, 120 días, más tiempo, la concentración de lignina es mayor, o sea que el pasto es más duro, entonces el animal le cuesta más digerirlo, más bien los microorganismos del rumen le cuesta más digerirlo y por tanto la digestibilidad y el aprovechamiento del animal es menor y por lo tanto la ganancia de peso y la producción de leche también va a ser mejor. Entonces es importante buscar la edad de corte óptima de los pastos, ¿no? En este caso los muchachos, los residentes están buscando la edad óptima de corte, donde la digestibilidad sea la mayor, el contenido de proteína también sea el menor, la digestibilidad sea también mayor y el consumo también sea el óptimo, ¿no? ¿Para qué? Para que los animales puedan demostrar su potencial de crecimiento. Entonces usted nos está diciendo que el pasto, para que esté bien y para que sea
bien aprovechado, tiene que ser de 2 meses y 10 días aproximadamente. Mientras más alto y más tiempo pase, es menor el aprovechamiento. Exactamente, por las concentraciones de fibra. Mientras más viejo, más fibroso. Mientras más joven, menos fibroso y más digestible. Y es caro. ¿Cuánto cuesta un rollo para el productor? Porque sé que el pasto, ¿no? es muy valioso, sobre todo en esta época de secas, donde no hay lluvia, donde no hay mucha alimentación. Exactamente. Bueno, aquí en la región tropical esto es un negocio también, ¿no? Porque he visto en diferentes regiones que los que tienen caballos o los que tienen bovinos, ¿no? Compran un rollito, no sé, de 8 o 9 kilos, casi en 30 pesos, ¿no? Imagina, entonces es muy caro principalmente en esta época. En la del trópico. En la del trópico y en la seca, ¿no? Y en la seca es más caro. Porque no hay pastos. Si todos nos volteamos a ver alrededor, aquí, bueno, porque hay riego, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a los potreros, que realmente pues no hay nada, ¿no? Entonces los productores tienen que utilizar estos recursos o bien comprar granos que salen caros para alimentar un animal. O sea, el pasto sí es negocio y sobre todo en épocas de seca. Así es, sí es negocio. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo para producir un pasto? Bueno, depende de eso, se tendría que sacar por hectárea, ¿no? Sin embargo, lo único que estos pastos consumen, pues es agua y un poco de fertilizante, ¿no? Y en el caso de si se maneja un poquito más de forma ecológica, podríamos proveerle o tirarle estiércol de aves, de cerdo o de ganado para manejarlo, para tratar de reducir los costos productivos, ¿no? Entonces es muy bien valorado en la actividad ganadera el producir pasto. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque ahorita la compra de insumos agropecuarios, sorgo, soya, maíz, es muy caro, ¿no? Debido a la pandemia y a otros problemas mundiales, ¿no? Cada vez es más caro y eso hace que la ganadería sea menos rentable. O sea, después del post-COVID, ¿cómo está la ganadería? Bueno, sí, ahorita está sufriendo porque debido a que los costos productivos o los costos de insumos están cada vez más altos, ¿no? Costo de sales minerales, de vitaminas, de sorgo, de maíz, cada vez más para arriba, ¿no? Y en un sistema de producción, casi el 70% del costo total de producción representa el consumo de alimentos o la alimentación de esos animales, ¿no? Entonces, tratar de buscar recursos locales o bancos de biomasa nos podría ayudar a reducir un poquito los costos de producción y hacer más rentable los sistemas de producción. O sea, que la producción animal, el 70% se va en alimentación. Exactamente. Los costos de producción totales, el 70% es alimentación. Entonces el pasto sí es un buen negocio. Así es. En la actividad ganadera. Así es. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Noticias Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes a las 2:30 p.m. y repetición 6:30 p.m. a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el doctor Ángel Piñeiro, catedrático del Instituto Tecnológico de México, Campus Concal, y él es coordinador de Agricultura Tropical, doctor Ángel Piñeiro. Y usted nos hablaba del sistema silvopastoril y cómo
algunas plantas de la región, algunas plantas del trópico, pueden ayudar a la actividad ganadera, doctor? Ok, muchas gracias, Freddy. Bueno, aquí estamos en un banco de proteína. Hemos tenido, en la región se tienen tanto bancos de proteína como bancos de biomasa o, en este caso, sistemas silvopastoriles, ¿no? Estas plantas que te muestro aquí se llama Tithonia diversifolia, ¿no? Comúnmente llamada falso girasol o Tithonia simplemente, ¿no? De este otro lado tenemos la planta que se llama morera o morus alba, ¿no? Que tiene un alto contenido de proteína, 16-17% de proteína, digestibilidad en monogástricos de 70-80% de digestibilidad, ¿no? Entonces estos recursos que aquí nosotros tenemos, por ejemplo, se da en esta región, ¿no? En la región tropical, es un recurso que existe en la región tropical, ¿no? Además que contiene metabolitos secundarios, ¿no? Que pueden ayudar a mejorar los productos, principalmente carne y leche, ¿no? Se sabe que estos contienen taninos, contienen saponinas esteroidales, contienen aceites esenciales, flavonoides, que pueden mejorar o en este caso reducir las emisiones de metano, ¿no? Que es un punto importante. Por otro lado, pueden modificar la fermentación ruminal y cambiar el perfil lipídico de la carne y la leche. Entonces estos recursos locales que existen en la región tropical, por ejemplo el jabim, la Gliricidia sepium, la leucaena leucocéfala, el pitch, ¿no? El Enterolobium ciclocarco que tenemos por aquí, que es un producto, que es un recurso local que tenemos, que tiene 16-17% de proteína cruda, 9-10 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo y que contiene metabolitos secundarios, por ejemplo las saponinas esteroidales que están contenidas en estos recursos, ¿no? Que tienen propiedades bactericidas, bacteriostáticas y en algunas partes del mundo lo están utilizando con sus propiedades anticancerígenas, ¿no? Entonces, el árbol del pitch, el de acá de Yucatán. Exactamente, el árbol del pitch contiene 19 miligramos por gramo de saponinas esteroidales, lo cual en algunas partes del mundo lo están utilizando como productos farmacéuticos, ¿no? Entonces, sin embargo, en nuestra región lo utilizamos como un recurso local para la alimentación de los rumiantes, ¿no? Contiene una gran concentración de carbohidratos solubles que cuando llegan al rumen o tocan con el líquido ruminal desaparecen en el momento. El 50% desaparece en el tiempo cero de degradación y posteriormente se degrada hasta un 86-87% de todo el rumen, lo cual le da un potencial para ser incorporado en la ración de los animales, ¿no? Pero esto así se le da al ganado o se muele o tiene un proceso, doctor. Este fruto pues tiene un proceso, ¿no? Primero lo recolectamos, posteriormente lo secamos, después lo molemos a un tamaño de partícula de 3 milímetros y después lo incorporamos en la dieta de los animales hasta un 50%. Con el hecho de incluir 50% de este producto dentro de la alimentación, estamos reduciendo los costos de alimentación, dado que esto es gratis, ¿no? Se encuentra en el monte y la literatura indica que los árboles pueden producir hasta 80 kilogramos de producto de este fruto, ¿no? De esta oreja que le llama, ¿no? Comúnmente se le llama orejón, pitch, parota, enterolobium, guanacaste en algunas partes del país, que los productores antiguamente lo utilizaban para alimentar sus vacas, sus borregos, ¿no? Actualmente lo utilizamos ya como una fuente de proteína y una fuente de energía debido a los carbohidratos y a la proteína que contiene, ¿no? Que es de alta capacidad biológica, ¿no? Usted decía los metabolitos secundarios. ¿Qué son metabolitos secundarios? Y usted hablaba de saponinas, por decir. Claro. ¿Qué es? Bueno, los metabolitos secundarios se encuentran presentes en todas las plantas, ¿no? Principalmente en las plantas tropicales y algunas más en acacias y plantas de ese tipo. Los metabolitos secundarios son compuestos químicos de diversas composición, ¿no? Sin embargo, ¿para qué le sirve la planta? La planta le sirve como un mecanismo de defensa ante depredadores, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde encontramos mayor concentración de metabolitos secundarios, de taninos, saponinas? En las plantas jóvenes, ¿no? Que son las plantas las hojas fotosintéticamente activas, ¿no? Ya en las plantas senescentes o ya en etapa de vejez, pues ya la concentración de ese metabolito es muy bajo. ¿Por qué? Porque lo que quiere es conservar estas hojas nuevas para que la planta siga creciendo, ¿no? Para que siga siendo fotosintéticamente activa y empiece a crecer. Exactamente, la naturaleza es muy inteligente, sabia. Muy sabia, ¿no? Entonces encontramos mayores concentraciones en las hojas nuevas, ¿no? Son mecanismos de defensas que las plantas contienen. La morera, por ejemplo, tiene un poco de taninos, esta contiene saponinas, taninos. ¿Taninos para qué ayudan? Los taninos condensados tienen diferentes propiedades, ¿no? Una de sus propiedades es reducir las emisiones de metano en
en los rumiantes. Por otra parte, pueden reducir la cantidad de parásitos a nivel intestinal o a nivel de tracto gastrointestinal en los rumiantes, o que también en los últimos estudios que hemos hecho con el javín, que se llama Pisidia piscipula, que son los árboles que ahorita están floreando, se utilizan para reducir la cantidad o la presencia de garrapatas en el ganado, ¿no? Tienen propiedades importantes sobre algunos microorganismos. El javín acorretea las garrapatas. Exactamente, ¿cómo? sí. Tiene un mecanismo bioquímico, ¿no? Y cómo actúa a nivel celular en los parásitos y en las garrapatas, ¿no? Es un poquito una cuestión más bioquímica, ¿no? De cómo se unen las moléculas a nivel de membrana de los parásitos o de las garrapatas y los terminan aniquilando, ¿no? Entonces es importante entender el javín. Pero ¿cómo se come? ¿Se rocea? No, se hace un extracto de javín, ¿no? Se cortan plantas, más bien follaje, se mete a un proceso de extracto de hidroalcohólicos con alcohol y después en un destilador se evapora todo el alcohol y nos queda el extracto, ¿no? Ese extracto lo aplicamos a las garrapatas en diferentes proporciones y vamos viendo cómo va reduciendo la población o la oposición o van muriendo las garrapatas, así en términos ganaderos, ¿no? Entonces es lo que estamos buscando, cómo los diferentes metabolitos que encontramos aquí en estos bancos de biomasa, bancos de proteína, tienen la capacidad de ser utilizados en la ganadería con fines benéficos, ¿no? Y existen diversos árboles en el trópico, existen alrededor de 60, 70 especies que los animales consumen en la época de secas y consumen naturalmente en el potrero, en los montes o en los acahuales. Esta planta es la titonia. Exactamente, sí. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer? Bueno, esa planta, así como tiene el tiempo de crecimiento, tiene unos 70-80 días de crecimiento, ¿no? Aquí estamos evaluando las diferentes edades de corte, ¿no? Para saber en qué momento es el óptimo para cortarlo, igual que sucede en los pasos, ¿no? Qué momento tiene la mayor contenido de proteína, la mayor digestibilidad, la menor concentración de fibra detergente neutro y una concentración mayor de saponías esteroidales o taninos condensados. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en las instalaciones del Instituto Tecnológico de México, Campus Concal, y estamos con el coordinador de Agricultura Tropical, con el doctor Ángel Piñeiro, quien nos está platicando los bancos de proteína. Doctor, en este caso, esta Titonia diversifolia, ¿cuánto tiempo es el máximo? ¿Cuánto tiempo vive y cuándo se le debe cortar para utilizar bien en agricultura? Okay. Bueno, esta planta, como ves, ya tiene más de, que lo estamos manejando como 2-3 años, ¿no? Con un correcto manejo, un adecuado corte, una adecuada poda y una adecuada fertilización o abonado en este caso, puede durar 4 o 5 años o mucho más. Va a depender mucho del manejo que se le esté aplicando, que se le esté dando, ¿no? En este caso es una planta que ya es un cultivo ya grande, que ya está establecido desde hace un buen tiempo. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de buscar la edad óptima de corte, ¿no? Edad óptima en la cual tenga la mayor cantidad de biomasa
pero que también tenga un adecuado contenido de proteína, un adecuado contenido de FDN y una adecuada digestibilidad, ¿no? Esto es ¿por qué? Porque el animal necesita aprovechar en lo máximo todos los recursos que nosotros le estemos dando para tratar de reducir los costos de alimentación, ¿no? En la región tropical, como comentábamos, uno de los principales problemas es el desabasto de productos, principalmente, o el alza de los precios en los productos, ¿no? Que hacen que la ganadería tenga los costos de producción un poquito más altos y sean menos rentables, ¿no? Con el uso de los recursos locales o los recursos introducidos que nosotros tenemos, por ejemplo la morera, la moringa, la eucaena, el pitch, el javín, la gliricidia, etcétera, podemos reducir hasta cierto punto, hasta cierta cantidad o cierto punto, la dependencia de insumos, ¿no? Claro, no se puede tener una ganadería sin utilizar granos. Sin embargo, nos ayuda bastante a reducir los costos de producción cuando utilizamos biomasa, bancos de proteína, bancos de biomasa. Aparte que estos sirven como recursos forrajeros, ¿no? Aparte que nos sirven como recursos forrajeros, tienen servicios ecosistémicos, ¿no? Servicios ecosistémicos como mayor diversidad de insectos, mayor diversidad de polinizadores, sirven como perchas en los árboles, sirven como perchas para pájaros, producen flores para néctar, producen etcétera, ¿no? Para polen, etcétera. Nos pueden servir, tienen diferentes servicios ecosistémicos, ¿no? Aparte de esto, también tienen la capacidad de reducir gases de efecto invernadero cuando los animales son alimentados con estas plantas, ¿no? Entonces tienen diferentes beneficios, tanto a nivel del sistema de producción ganadero como a nivel ecosistémico, ¿no? Siempre tiene ¿En qué época se debe cortar? Dependiendo, produce biomasa todo el año. Produce biomasa todo el año, pero depende de la edad de corte y depende del manejo que se le esté dando. Esta planta, por ejemplo, siempre tiene forraje, siempre que le demos un corte adecuado. Ese tiene un corte más o menos, como a unos 1 metro más o menos, o 70-80 centímetros, y después solita empieza a rebrotar. En 45-60 días ya tenemos otra vez la planta con una suficiente forraje para poder ser utilizado nuevamente. Porque usted nos decía, mientras más pronto, mientras menos pase el tiempo, es donde se puede aprovechar. Por ejemplo, en el zacate usted nos decía 2 meses. Exactamente, sí. Lo que pasa es que conforme va creciendo la planta se va lignificando. Lignificando significa que se va haciendo más dura, ¿no? Y ya el animal le cuesta consumirla o le cuesta masticar, o le lleva más tiempo masticarlo para tratar de reducir el tamaño de partícula y que pueda ser ingerido por el animal. Entonces, mientras más joven sea la planta, como en este caso, más joven, más tierna, menos lignificada, pues el animal lo va a aprovechar con mayor eficiencia. Igual nos estaba platicando usted y siempre me ha llamado la atención cuando usted decía metabolitos secundarios que le sirven a las plantas para defenderse, pero cuando un animal o el ser humano consume estos metabolitos secundarios, usted por ejemplo nos hablaba de los taninos y aceites. ¿En qué le sirve al animal? ¿En qué le sirve a la carne, a la producción cárnica y a nosotros? ¿En qué nos beneficia? Claro. Bueno, el animal, cuando consume metabolitos secundarios, ya sea taninos, saponinas, aceites esenciales, flavonoides o cualquiera de esos, pues a nivel del animal, primero se crea un microambiente o microbioma totalmente diferente a nivel de rumen, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos que alimentar a las bacterias del rumen, no a la vaca. Entonces la vaca, más bien las bacterias ruminales, convierten los metabolitos secundarios hacia otro tipo de metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, los taninos condensados, cuando son consumidos por los rumiantes, a nivel de sistema microbiano reducen ciertas poblaciones de protozoarios y arqueas metanogénicas, ¿no? Los cuales nos reducen las emisiones de metano en la parte del animal. Por otro lado, ya en la carne y en la leche, estos metabolitos secundarios tienen la capacidad de modificar el perfil de ácidos grasos en la carne y en la leche. ¿Sí? ¿Sí? Lo cual generan ya productos que le llaman actualmente nutracéuticos, ¿no? Con propiedades benéficas ya para nosotros, para la salud humana. ¿Qué quiere decir? Que regularmente pues la carne y la leche contienen ácidos grasos saturados, ¿no? Cuando consumen este tipo de compuestos se convierten en ácidos grasos poliinsaturados o los famosos ácido linoleico conjugado en la carne y en la leche, lo cual podría tener un beneficio
para la salud humana y para el productor. ¿Por qué? Porque ya tendría una etiqueta verde, ¿no? Etiqueta verde donde diga bajo en ácidos grasos saturados o alto en ácido linoleico conjugado. Entonces eso ya tendría un valor agregado, el cual el productor le beneficiaría un poquito más, ¿no? La carne cambia, como dices. Claro, sí cambia la composición de los ácidos grasos, ¿no? Es lo que estamos evaluando ahorita con diferentes productos o subproductos de la industria agrícola y de productos locales que ahorita tenemos. Por ejemplo, la semilla del mamey que estamos evaluando, el pitch que también lo estamos evaluando, cómo estos productos tienen la capacidad de cambiar la composición química, específicamente el perfil lipídico de la carne y de la leche. La semilla de mamey. La semilla de mamey, exactamente, es lo que estamos evaluando. Tiene aceites esenciales, los cuales en un estudio que estamos haciendo encontramos que incrementa la concentración del ácido linoleico conjugado o de sus precursores específicamente. O sea, deja la carne más limpia, sin menos grasa. No, con la misma cantidad de grasa, pero con una proporción diferente del perfil lipídico. Qué interesante. Además, usted iba a agregar algo más. Bueno, tenemos varios estudios que estamos evaluando, ¿no? Taponinas, taninos, aceites esenciales, y esos son recursos que están en el ambiente, que están aquí en la región tropical, pero que tenemos que buscarle un uso adecuado tanto para mejorar la situación de la agricultura y la ganadería en la región y de la salud humana. Igual nos platicaba usted, es de los flavonoides. De los flavonoides también tienen propiedades principalmente sobre la reducción de las emisiones de metano a nivel rumen. Es muy interesante, son compuestos metabolitos que hasta en este momento son poco estudiados, pero tenemos que seguir trabajando en ello para poder... ¿Y todo esto en plantas de la región? Exactamente, todo en plantas. Como te comentaba, existen alrededor de 60 plantas que los rumiantes consumen y que se desconoce poco de ellas. Increíble, por ejemplo, la orejona de pitch y la semilla de mamey. Exactamente, son increíbles y tienen compuestos secundarios que tienen muchas propiedades benéficas para la ganadería y para el ser humano. Pues gracias, doctor, por compartir sus conocimientos, y a ustedes gracias por acompañarnos.